apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Vuelta tenemos con nosotros a Mireia Sentís. Mireia Sentís es fotógrafa, es escritora. Ha tenido una vida verdaderamente de camino, de ida y vuelta, porque nace en Barcelona, pero luego estudia arte y literatura en Oxford y en Florencia, también en Nueva York, vídeo, televisión y cine. Es una ciudad donde además trabaja 2 años en el Departamento de Traducción de la ONU y ha colaborado siempre con muchos medios de comunicación. Desde luego, Televisión Española, la COPE, la SER, Radio Nacional, El País, La Vanguardia, en fin, un currículum muy amplio y sobre todo muy caminado y muy viajado. También es importante para nuestro programa decir que ella es directora de la Biblioteca Afroamericana de Madrid, BAM. Y digo que es importante porque además de hablar de su propia persona, lo que queremos es hablar de un tema que ella conoce muy profundamente y que sin embargo en nuestro país es bastante desconocido. La cultura afroamericana, lo que significa para Occidente, lo que también significa para nosotros. Lo primero, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Como digo, esta vida viajera también hace que uno, supongo, pues se abra al exterior y conozca cuáles son sus intereses. Además, la fotografía, por un lado, hace que se vea con otro prisma la vida y todo lo que tenemos alrededor, y luego cuando se tiene que plasmar, cuando se escribe, pues es otra visión. Y Mireia Sentís tiene las dos cosas. La fotografía es muy artística, digamos. Fotografío más bien conceptos, cosas que imagino que a veces tengo que producir yo. En cambio, la escritura es periodística. Entonces, una es de mucha información y la otra es más de intuición, o sea que son dos maneras de verla. En cuanto a lo que dices de que se abre más las visiones cuando viajas, sí, pero también se puede viajar en un mismo lugar, ¿no? Yo creo que quizás se sobrevalora el decir que hay que salir mucho cuando dentro hay tantos mundos también. La diferencia es que cuando sales te desubicas de lo que es tu entorno casi de nacimiento, ¿no? Entonces es por eso que ves más cosas, pero en un mismo país hay todos esos mundos que después encuentras fuera. También yo no me crié en España, entonces sí, ya me crié fuera, ¿no? Ya vine a España a los 14 años. Pues sí, siempre me he encontrado un poco fuera de todas partes y al mismo tiempo bien en todas partes, porque siempre tengo que encontrar mi lugar. Realmente, cuando hablamos además de viajar, a veces debemos viajar interiormente. Exacto. Es decir, hay gente que verdaderamente pues no ha salido a lo mejor de su pueblecito y de su región y ha tenido vivencias y ha podido escribir hasta cosas maravillosas. No hace falta quizá, pero sí es verdad que llama a otros intereses. Por ejemplo, no solamente la fotografía y la escritura, sino este interés por la literatura y también por la cultura afroamericana. ¿Cómo empieza y además por qué? Bueno, he vivido en Estados Unidos 20 años o así y me han interesado las minorías, quizás por el hecho de que llegué allá y me encontré con la cultura latina, ¿no? Hablan español, pero es tan diferente, ¿no? Es un mundo que se me abrió, en el cual estuve metida muchos años y yo no sé cómo me di cuenta un día que no sabía prácticamente nada de la cultura afroamericana, que es lo más americano que existe.
cada vez será también más lo latino, pero bueno, esto es otro tema. Lo que decimos Norteamérica, que realmente la diferencia de Europa es lo africano, ¿no? Entonces, no lo sé el por qué y el cómo, pues caminos. Se te van abriendo caminos y dices, bueno, pues me meto por aquí, no sé, tienes amigos y un día pues dices, no, si hay muchísimos más escritores, te das cuenta que no sabes nada. Entonces pues te vas metiendo sencillamente yendo con ellos, escuchándolos, no es que haya hecho unos estudios universitarios para eso, pero me he ido metiendo completamente leyendo la literatura y aprendiendo mucho. Claro, los estudios afroamericanos en Estados Unidos no se empiezan a dar en las universidades hasta el año 68, 1968. Es una de las cosas que obtuvo los derechos civiles, ¿no? Las luchas por los derechos civiles. Entonces, es hasta bastante desconocido para los blancos norteamericanos. Es casi paralelo. Cada vez un poco menos. Hay un premio Nobel, etcétera. Pero es bastante paralelo. Muchas veces no se sabe mucha cosa. Más que pues que son los mejores deportistas, que los cantantes, pero quizás no la parte intelectual de pensadores negros, ¿no? De políticos. Claro, porque hay que pensar que en 1968 es casi ayer por la tarde, muy cercano en el tiempo, y ni siquiera está sentado, ni siquiera está verdaderamente estudiado. Además, da la impresión que el mundo afroamericano ha sido, verdaderamente el nombre es así, la segregación, el apartheid. Esta segregación ha existido hasta hace nada y esto quizá también haga que sea muchísimo más desconocido. Yo recuerdo una invitada que vino hace tiempo que nos contaba que había buscado durante mucho tiempo, una mujer muy rubia con unos ojos azules enormes, y había buscado durante mucho tiempo una gota de sangre india en su ADN por una serie de circunstancias y encontró que lo que tenía es una gota, y más de una, de sangre negra. Bueno, es que es muy difícil. De hecho, hay un programa en televisión que lo hace un catedrático de Harvard sobre el ADN y entonces se ha dado cuenta que está todo mezcladísimo, porque claro, en la época de la esclavitud los amos, los que tenían tierras, absolutamente tenían relaciones sexuales con las esclavas y hacían hijos, que eran para ellos además aumentar su riqueza, porque los hijos de las esclavas eran esclavos. Pero a veces se enamoraban de ellas, entonces daban una educación un poquito diferente a estos chicos o chicas que ya eran bastante más blancos. Por ejemplo, el presidente Jefferson vivió 35 años con una esclava, de la cual tuvo 4 hijos, y bueno, es una historia muy larga, pero una acabó completamente pasando al mundo blanco, ¿no? Hubo además este fenómeno que se llamaba el passing en los años 20 y 30, negros blancos que pasaban al mundo blanco, pero claro, llevaban una ADN negro. O sea que Estados Unidos está mucho, mucho más mezclado de lo que se creía. Y entonces este programa de televisión demostraba esto. Cogían a gente famosa y bueno, pues era bastante gracioso, ¿no? Cuando descubrían que tenían negros o que tenían blancos. En la literatura de Mireia Sentís hay también pues un estudio, de alguna manera está plasmado este interés por el mundo afroamericano. No hago literatura, hago documentos, ¿no? O sea, mis libros en todo caso son documentos. Uno, por ejemplo, es toda la heterodoxia de las vanguardias artísticas de Nueva York de los años 60 y 70. Después un libro sobre justamente la cultura afroamericana. Yo no produzco literatura, consumo, produzco documentos, ¿no? Y en cuanto a Baham, esta colección de libros que hemos citado antes y que sí se ocupa de la literatura y de la cultura afroamericana, recientemente se han presentado 2 libros, yo creo que interesantísimos, cuando Harlem estaba de moda, de David Levering Lewis, y por otro lado Caña. ¿De qué manera se aborda y de qué manera se eligen estos títulos también? He querido dar a la colección, por ejemplo, que si alguien lee los 10 primeros títulos, tiene una idea de lo que es la cultura. Hasta ahora los hemos presentado, salen de 2 en 2, no va a ocurrir así, pero bueno, para que formen como que cubran una época, cada tándem que sale. Entonces, por ejemplo, el primero fue Negritud norteamericana y España. Entonces, publicamos unos libros que uno es todo lo que Langston Hughes, un gran escritor norteamericano negro, había escrito sobre España. Él fue corresponsal de la guerra para un diario norteamericano negro de la Guerra Civil Española y además pues escribió más cosas y se ha juntado todo en un libro escrito sobre España de Langston Hughes. Y al mismo tiempo que de Mississippi a Madrid
que es el otro lado de la guerra civil. La brigada Lincoln vinieron casi 100 negros norteamericanos, cosa que nunca se había sabido. Y lo descubrí un poco de casualidad y me he metido a tope en esta historia. Y esto es la autobiografía de uno de ellos, que también se ha traducido. Entonces veías el culto, digamos, y el soldado. El segundo año han sido 2 pensadores filósofos, ya de los años 80. June Jordan, una pensadora catedrática en California, y Ishmael Reed, que es la mosca cojonera de su generación de los escritores negros. Y estos que acaban de salir este año cubren la época que se llama el Renacimiento de Harlem, que va de 1917 y acaba con el crash americano en el 29, pero va pues dando coletazos hasta el 34. Y publicamos la traducción de la Biblia de lo que es esta época, que es de Levering Lewis, que es un doble premio Pulitzer. Y extrañamente jamás se había traducido a ninguna otra lengua, sobre todo al francés, porque esos años, los años 20 y 30, estaban muy en contacto con París y tampoco se había traducido. Por eso ha venido él a la presentación, porque es la primera vez que se traducía este libro. Y entonces va junto con Caña, que es la novela que da el pistoletazo de salida a la época, de un tal Jim Toomer, un personaje muy misterioso, que luego desapareció porque se fue a estudiar con Gurdjieff y se metió, digamos, otros temas, pero es una novela muy experimental. Hay que pensar que esa es la época de La generación perdida, de Sherwood Anderson. Son contemporáneos de todos ellos y es muy, muy interesante. Seguirá, por tanto, esta serie de libros, quizá no de 2 en 2, quizá de 1 en 1, sí, pero seguirá y seguirá cubriéndose entonces pues todo el abanico. Y si yo quiero comprar un libro de BAM, bueno, con el título y el autor es igual que si compraras otro. Lo que pasa es que BAM es una colección dentro de una editorial y la editorial con la cual estamos ahora se llama Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, pero dando el autor y el título ya se encuentra. Comentábamos al principio pues que verdaderamente parece sorprendente que el baile, la música esté en nuestras vidas, hablo de Europa, hablo por supuesto de España, de una manera muy, muy continua. Además, digamos que ha sido pues algo inverso, ha sido el mundo afroamericano el que ha influido mucho en el anglosajón, en el mundo anglosajón también americano, me refiero en la música, en el baile, hasta en la moda, pero se conoce muchísimo menos a pensadores, a literatos. Claro. Eso es prácticamente desconocido. Sí. Es prácticamente desconocido, porque BAM sale de una biblioteca in situ. Existe una biblioteca donde la gente puede venir by appointment, o sea, llamas y dices, a mí me interesa tal tema, y entonces yo digo exactamente lo que puede haber. Y entonces hay pensamiento, hay historia, hay estudios de género, todo esto, pero hecho solo por afroamericanos. Sí, se conoce mucho menos y es por eso que se ha hecho BAM realmente, ¿no? Si, por ejemplo, habla del Renacimiento de Harlem, no será un libro que, aunque sea bueno, sea de alguien que no sea negro. Tienen que ser siempre escritores negros, ¿no? Porque que cuenten ellos su propia historia, que no tienen por qué ser contados por nadie. Hay políticos, profesores, las universidades, está lleno de gente que puede contar su propia historia, no hace falta que la contemos nosotros. Pero contar la propia historia a veces no es sencillo y además no es casi extrapolable, porque efectivamente ahora mismo hay un presidente de los Estados Unidos que además es afroamericano de primera generación, es decir, hijo de un africano y una anglosajona total, o sea, que quiero decir que no es hijo de esclavos en este caso, sino verdaderamente de un africano y una americana anglosajona. Sin embargo, esto no ha significado que el resto del mundo conozca más de la cultura afroamericana. No, porque es que además pues se dice, bueno, es que es a mitad blanco, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, negro, es a mitad blanco, bueno, sí, pero es a mitad negro. Y también es muy interesante el hecho de que él no proviene de la esclavitud, proviene de lo que llaman ya la cuarta ola inmigratoria de Estados Unidos, que son los que vienen de África. Digamos que él viene de alguien que quiere ir a América a estudiar y que quiere volver a su país a llevar eso. Entonces, es curioso porque algunos afroamericanos no lo acaban de ver completamente afroamericano, su mujer sí. Y esto ha sido su gran baza. Se ha casado con una negra muy negra
y descendiente de esclavos, o sea, una norteamericana en este sentido, ¿no? Pero es curioso que hay muchos matices, ¿no?, en todo esto. Esta cuarta ola de inmigración que la llaman es la que viene de fuera, son africanos o negros de otros lugares que quieren ir a Estados Unidos a forjarse un futuro. No son, digamos, víctimas, no son víctimas de las circunstancias, ellos ya van a Estados Unidos como podría ir cualquier otra persona. Claro, es como exactamente los africanos que están llegando en este momento a España, por ejemplo, y están llegando ahora, en el caso de que tuvieran pues una unión con una mujer blanca española, pues sería un caso similar. Pero el conocimiento, sin embargo, de la cultura, tampoco se conoce demasiado de la cultura indígena, está ya casi desaparecida, pero verdaderamente los afroamericanos sí son una comunidad importantísima. También hablamos, por ejemplo, de la comunidad latina que nos nombraba al principio de esta conversación. La comunidad latina se ha convertido en la segunda más importante después de los mexicanos en cuanto al número de hablantes, por supuesto por delante de España. Es curioso, y vuelvo a comentar, que un país que tiene una base tan afroamericana y además con un pasado tan verdaderamente triste, hasta hace muy poco, pues esto se haya hecho todavía hasta poco cine, se haya hecho un poco de todo para poder conocerlo y sacarlo a la luz. A ver, visto con los ojos de hoy, se entiende muy poco la esclavitud. Es difícil ir sacando este tema. O sea, para los blancos es una parte entre vergonzosa para unos y otros es que no quieren la igualdad. Digamos que el racismo ya no se quiere en general, ¿no? Esto ha cambiado, ya no se quiere. Ahora, mezclarse... Una gran parte de Estados Unidos no se querría mezclar con los negros. Aún pervive esta idea, ¿no?, de que iguales pero separados, que es lo que fue durante mucho tiempo la especie de apartheid que había, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que hay cada vez más extensa clase media y universitarios y entonces están dando a conocer todo esto, ¿no? Cada vez se conocerá más y cada vez interesa más porque es que ya tienen hasta el presidente, ¿no? Ya tienes a profesores negros que dan clase a blancos. Quiere decir que esto cada vez saldrá más a la luz, pero es doloroso, ¿eh? Claro, es un pasado no muy digno. Es un pasado terrible. También hace poco tiempo pues salía Hitler en el momento de las Olimpiadas en Alemania, cuando no quiso estrechar la mano al atleta negro, pero sin embargo esto en Estados Unidos siguió muchos años después, o sea, no eran los años 30. No solo esto, sino que al atleta negro ahí acabó su carrera y es un hombre que ha acabado pobre en un barrio de no me acuerdo de qué ciudad, si era de Baltimore o tal, o sea que no volvió porque es que además era un Black Power, en esa época eran un enemigo, piensa que para los Black Panthers y todo esto eran enemigos. Angela Davis le costó obtener una cátedra en la universidad años y años, una mujer que había estudiado con Adorno en Europa, en Berlín, en Francia, le costó muchísimo, o sea que era gente a retener, ¿no? O sea, lo de Berlín pareció que no sé qué, pero aquel hombre levantó el puño, al volver a Estados Unidos lo quemaron. Y es que hubo leyes de que no podían estar en los mismos barrios los negros y los blancos hasta final de los años 60, leyes muy fuertes. Hay un racismo heredado en este momento. No se puede hablar tanto de un racismo institucional como heredado. Las bolsas de pobreza, todo esto es un racismo heredado. Se vio mucho cuando lo de New Orleans, las riadas. Yo me acuerdo que un niño que estaba conmigo aquí en España dijo, esto está ocurriendo en África. Dice, mira lo que ocurre en África. Digo, no, es Estados Unidos. Y dice, pues si no hay ni un blanco. Bueno, claro, ¿qué pasó? Que había leyes de habitaje, o sea, de real estate, que no podían comprar en los mismos lugares. No les dejaban, tal y cual. Entonces esta gente se fue aposentando en los lugares menos seguros, menos queridos. Y en Nueva Orleans era al lado del río. O sea que todas las víctimas eran negras, es porque no habían podido encontrar por generaciones lugares otros a ese lugar. Y ahí se vio que hay un racismo heredado. No siempre se quiere hacer un racismo. Hay que tener en cuenta que existe esto. Por eso existe discriminación positiva, un poco para reparar esto, ¿no? Reparar que hay gente que se ha quedado en barrios incomunicados. Es que hay barrios que no hay casi ni autobuses ni metros. ¿Dónde va a trabajar esa gente? Habrá también pues muchos de nuestros oyentes que se pregunten, cuando se habla de no mezclarse, si esta aptitud lo es por las dos partes. Es decir, yo blanco no me quiero mezclar con un afroamericano, pero un afroamericano tampoco se quiere mezclar con un blanco. De alguna manera
esta historia heredada de la que nos está hablando, pues está en las dos partes o no? Figura que sí, pero no. Está mucho más en el blanco, muchísimo más. Esto es algo también curioso y yo supongo que la pedagogía en las escuelas, no conozco la educación de los niños, por ejemplo, en Estados Unidos, no estoy hablando a lo mejor de Nueva York, donde pues todo es más abierto, sino América es muy grande y esta América que llamábamos América profunda o en muchísimos estados, desde la educación no se puede ayudar y mucho a que esto cambie. Se podría, se ayuda poco, pero de todas maneras existe el mes de febrero, que es el mes de la historia negra. Y esto demuestra la necesidad que hay de ello, porque si no es que no habría un mes de febrero de historia negra, ya no haría falta. Entonces en febrero tienen sellos de correos que cada año hacen a una persona negra, o sea, tienen colecciones de sellos de correos, en las escuelas se enseña bastante, y después siempre salen 4 o 5 nombres importantes. Sí es verdad que hay una barrera también de dinero, pero bueno, digamos que las familias universitarias o clase media negra también viven en barrios bastante entre ellos, pues se sienten mucho más cómodos, sus hijos no son la excepción. Sí, pues es lo que decimos, poco a poco se irá sabiendo, hay películas, cada vez se sabe un poquito más. Pero esta película, por ejemplo, que se llama 12 años de esclavitud, yo me quedé muy parada, salgo del cine y oigo uno que dice, ay, menos mal que acaba bien esta película, esto en Manhattan. Y pensaba, bueno, bien, lo tuvieron 12 años, nadie fue culpable, no encontraron a ningún culpable y la historia siguió así. Hay mucho desconocimiento, ¿no? Pero estas pequeñas cositas, pues hace que la gente se va abriendo poco a poco, ¿no? Premios Nobel. Y también el conocimiento, por ejemplo, desde la Biblioteca Afroamericana, y desde aquí también, desde nuestro país, a un tema, pues como decimos desde el principio, desconocido. Hay que invitar a conocer este tema porque en realidad nos parece que está lejano en cuanto al país, mucho más cercano en cuanto al tiempo también, pero yo creo que es una historia que debemos aprender todos porque la tenemos un poco todos en nosotros mismos. Bueno, es que la tenemos encima, porque nosotros ahora tenemos africanos que ya tienen hijos que ya hablan como nosotros y con acento hasta cheli. Es decir, estos niños ya serán universitarios de aquí unos años. Va a haber lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos. De aquí 3 generaciones habrá un cineasta que se llamará Ambundú y quizás Jorge Ambundú, porque esto será. Quiere decir que está el mundo abocado a ser mixto, como lo está Estados Unidos, cada vez lo será más, sobre todo con los hispanos. Pero se percibe quizá también, por ejemplo, en España y en Europa, pues este mismo recelo, o el recelo en España es quizá más económico que de raza. ¿Quieres decir entre los de aquí y los africanos que vienen? La raza y la economía va muy junto cuando es negro. Cuando se trata de un negro. En efecto, la economía se para en una generación si se es blanco, pero a la segunda ya se puede mezclar. Cuando eres negro tardas bastante más. Y sí, siempre habrá la diferencia económica, claro. Pues desde aquí ha estado con nosotros en este camino Mireia Sentís. Nos hemos acercado, tendríamos que tener mucho más programa, intentar a lo que es la cultura afroamericana y sobre todo la importancia que tiene también en nosotros mismos, que ha traspasado desde luego fronteras. Sí, y además quizás hemos hablado un poco de los problemas, pero es que es una cultura tan vital, tan divertida. Es decir, que por ejemplo el renacimiento de Harlem es que era la época de la prohibición del alcohol, subían todos a Harlem porque había unos speakeasy que podían todos beber, ahí se mezclaron mucho los negros y los blancos, es la primera vez que los blancos dijeron, pero si hay escritores negros, les vamos a publicar, ahí se mezcló bastante, pero es una cultura que se hace a través de también los une mucho la música, porque venían de diferentes lugares de África, no se podían entender entre ellos, entonces, pero sí tenían los mismos ritmos africanos. Entonces, es una cultura vital, divertida, tienen un sentido del humor bastante más parecido al latino que el anglosajón, mucho más. Tienen una comida que se parece mucho más a la nuestra, tienen pies de cerdo, tienen tripas, todas estas cosas que los anglos lo encuentran tremendo. Son mucho más cercanos a nosotros de lo que podemos imaginar. Pues invitar desde aquí a conocer también este mundo afroamericano, también, por supuesto, a través de la lectura. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.